Bueno, Daniel hermanos, 12, vamos a... que Dios me les bendiga. Vamos a iniciar, veamos Daniel capítulo 12, en Daniel capítulo 12, versículo 8 en adelante. Me dicen amén cuando ya lo encontraron. Ok. Dice, aquí está hablando Daniel, el profeta, y dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, ¿quién respondió? El ángel que le hablaba a Daniel. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás. O sea, que iba a morir. Reposarás es morir. Y te levantarás, o sea, en la resurrección, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, cuando Cristo venga por su iglesia. Ok, pero vea qué interesante. Daniel dice, yo oí mas no entendí. Y el ángel le dijo, tranquilo Daniel, anda Daniel. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ok, ¿cuál es el tiempo del fin? El que estamos viviendo. Las profecías prácticamente ya están cumplidas todas. Tal vez lo que está quedando pendiente para que ya esto se cierre es que el evangelio sea predicado a todo el mundo, a todas las tribus, a todas las lenguas, a todas las naciones, porque todavía hay, increíble, hay pueblos que en este tiempo tan moderno todavía no han escuchado el evangelio de Jesucristo. El verdadero evangelio. Sí, el verdadero evangelio de Jesucristo. Porque también podemos hablar de muchos evangelios, pero están adulterados, lamentablemente. La Biblia nos habla de la gran ramera en Apocalipsis. Y dice que esa gran ramera tiene ¿qué? Hijas. Si es madre, la madre de las rameras, ¿qué tiene una madre? Tiene hijos, hijas. Entonces, ahí es donde está el dilema. Que hoy en día se ha predicado mucho el evangelio de la gracia, pero se ha quedado ahí estacionado el asunto. Y va más allá. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de estudiar en estos libros de Daniel y del Apocalipsis. Para empezar, hablamos del conocimiento del futuro. Dice que siempre el hombre ha querido saber el futuro. Y por eso han surgido en la historia de la humanidad quienes dicen ver o predecir el futuro. Son muchos, mis hermanos, los que acuden a esos hombres o mujeres de manera desesperada para que les revele la respuesta que sacie sus dudas. Yo tuve la oportunidad, se los voy a contar como testimonio, jovencillo, anduve con una muchacha y seguro ella quería que yo me casara con ella, no sé qué es lo que quería. Y un día me dijo que la acompañara ante una medium a Guadalupe, una mujer que supuestamente adivinaba el futuro. Pero yo no creía en esas cosas y nunca las he creído. ¿Por qué? Porque yo fui criado en el evangelio y ya a mí me habían enseñado que todo eso no correspondía. Pero fueron unos años en que yo anduve un poco retirado de la iglesia evangélica, en mi juventud, en mi adolescencia y juventud. Entonces, ¿qué sucede? Que yo, por complacer a la muchacha, yo fui de esta medium. Y se puso a decir un montón de disparates que hasta el día de hoy nada de lo que ella dijo se ha cumplido. Ni se cumplió ni se cumplirá. Pero esta otra muchacha que me dijo que la acompañaran de la medium, con la cual yo andaba enrolado en aquel momento como con un noviazgo ahí, creía que la medium le iba a dar a ella la certeza del futuro de ella conmigo o de mí con ella. Yo salí muerto de risa de ahí y ella me decía, ¿pero por qué? Digo, porque yo no creo nada de lo que esa señora dijo. Y efectivamente hasta el día de hoy nada de lo que ella dijo se cumplió y no pasó nada. Bueno, el caso es que esta es la realidad, mis amados hermanos y hermanas, es que la gente acude a visitar muchas
formas de consultar buscando que se les revele ese futuro. Por ejemplo, el hombre alejado de Dios pretende conocer el futuro o el pasado por fuentes espurias. Esto es importante entenderlo, fuentes espurias, o sea, que no son las correctas. Lo espurio es lo que está contaminado, lo que está mal. Fuentes espurias que llamamos pseudociencias, como por ejemplo, ¿qué? La alquimia, que trata de fenómenos químicos. Los medium, que son los clarividentes o mediadores que pretenden adivinar hacia el futuro. La astrología, que es predecir con base en el movimiento de los astros, como hacía este señor Walter Mercado, que hace algunos meses atrás se murió y que salía por la televisión, que era un astrólogo. El espiritismo, que es otro aspecto de comunicarse con los muertos y que prenden unas velas y que supuestamente el muerto le habla a los vivos y los familiares y todo, pero sabemos que son demonios porque la Biblia es muy clara en eso. La adivinación también, que es la magia o interpretación de signos de la naturaleza, me llamó la atención, bueno, siempre llama la atención todos los primeros días del año, de cada año nuevo, porque ya están los adivinadores diciendo quién va a ser campeón, qué va a ser, qué presidente va a hacer esto, qué presidente va a hacer aquello, qué partido de fútbol, qué equipo de fútbol va a ser campeón, y todas esas cosas, la pura adivinación. La teosofía, que cree que no es necesaria la revelación divina para conocer a Dios, porque cree en la transmigración del alma. Luego están los profetas, aquí hay profetas falsos y hay profetas de Dios, por supuesto que hay de los dos. Dice que es quien lo hace a partir de interpretación de ciertos indicios o señales. Y entre ellos está el profeta de Dios que hace predicciones que le son reveladas por inspiración divina. Y entonces ahí es donde tenemos lo que dice allá en Deuteronomio, que bueno, no lo voy a citar aquí, lo vamos a ver dentro de un ratito. Dios nos da la clave para reconocer si un profeta es suyo o no es suyo. Está el vidente también, mis hermanos, que es el que trabaja con la percepción extrasensorial de hechos futuros o aún de pasados. No sé si ustedes han oído personas que van donde estos videntes y el vidente le dice, usted es fulanito de tal, y usted en tal año tal cosa, y tu papá tal cosa o tu mamá tal cosa, y así hacía en tu familia. Le está supuestamente viendo el pasado para darle también algo del futuro. Esos son los videntes. La necromancia, esto es la magia negra que adivina en base a vísceras de muertos e invocación de espíritus. Y también la magia propiamente dicha, que es el conocimiento pretendido, con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Y aquí sí es cierto, hay gente que trabaja lo que conocemos como la brujería, que tienen comunicación con demonios, y en base a esa ayuda de fuerzas sobrenaturales, que son los demonios, ellos logran muchas veces decir cosas o preparar cosas para que la gente termine creyendo en aquello. En la experiencia que yo tengo del pasado, recuerdo que hubo personas con las cuales yo tuve algún tipo de relación religiosa en aquellos momentos, que decían predicciones hacia el futuro para alguna persona de la iglesia donde yo estaba o para la misma iglesia donde yo estaba, y algunas nunca se cumplieron, pero otras se cumplían. Ahora, porque se cumplían, ¿yo puedo afirmar que era de Dios? No necesariamente, porque ahora que estoy en este conocimiento con la palabra de Dios, entiendo de dónde venía toda esa adivinación y toda esa influencia. Pero con la palabra de Dios eso lo vamos a ver después, porque hablar es muy fácil. Ellos sí pegan algunas, porque Satanás no puede decir solo mentiras. Es que vea qué fácil. Vea qué fácil. Les voy a poner el ejemplo de esta manera para que vayamos entendiendo. Satanás puede enfermar a una persona, sí, y después puede mandar a otra a decirle, tú vas a ser sano en el nombre de Jesús. Oiga, en el nombre de Jesús. Y resulta que entonces el mismo Satanás lo sana. ¿Para qué? Para que se crea en aquel que vino a decir que iba a ser sano en el nombre de Jesús, y que la persona se sanó, y entonces los amarra más porque se afianzan en esa fe y en esa creencia. Ahorita lo vamos a ver cómo lo dice clarito Mateo 7:21. Y luego está el esoterismo, que es una mezcla de religión y filosofía, especialmente la filosofía heredada en el cristianismo por el paganismo, que viene con mucha influencia de los filósofos griegos. Ok, todo eso, mis hermanos, Dios lo abomina. Para Dios todo eso es despreciable, eso es ofensa a Dios. Por eso es que Él lo abomina. Pero antes de que veamos Deuteronomio 18 y 12, una de todas que me lea Mateo 7:21.
por favor, Mateo 7:21, porque cuando yo hablo me gusta demostrarlo con la palabra de Dios. Hermanos, yo les doy un consejo a todos ustedes. Hablen siempre en base a la palabra de Dios. No hablen en base al razonamiento humano, porque el razonamiento humano, por muy bien intencionado que esté, se equivoca. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Es la verdad de Dios, la revelación de Dios para nosotros. Y conforme nosotros vayamos estudiando la palabra de Dios, nos vamos perfeccionando en la voluntad del Padre Celestial y vamos adquiriendo el carácter que Jesucristo quiere que tengamos. Mateo 7:21. ¿Quién me lo lee con voz fuerte? Léalo, hermana. Porque de dentro del corazón de los hombres sale lo malo, pensamiento, adulterio, fornicación y homicidio. No, hermana, está. Ay, no, Marco, ay, me fue Marco, perdón. Es Mateo. Otro que tenga Mateo 7:21, ¿ya? Lo tengo. Léamelo No fuerte. todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oigan lo que dice el Espíritu Santo a través de Jesucristo, que fue el que habló estas palabras. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente ¿quiénes? El que haga la voluntad. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué dice el 22? Vean qué interesante, hermanos. Y yo fui parte de eso. Leas el 22. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, el 23, entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Oigan, hermanos, qué delicado es esto. Jesús dijo que no todo el que le dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre Celestial que está en los cielos. Y de seguido, en el 22 dice, en aquel día, ¿cuál día? El día del juicio. Final, sí. Muchos me dirán, pero Señor, Sí. en tu nombre yo eché fuera demonios. Oiga, echó fuera demonios en el nombre de Jesús. En tu nombre Es religioso la persona. sanamos enfermos. En tu nombre profetizamos, dice ahí. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le responde Jesús en el 23? Mas yo les responderé, apartados de mí. No los conozco, hacedores de maldad. No los conozco. En el texto original, esa frase, hacedores de maldad, en el texto original, dice infractores de la ley. Sí, en el original. Pero en la traducción lo pusieron como hacedores de maldad. Pero si ustedes lograran tener el texto original, se van a dar cuenta que cuando se escribió en el griego, que se escribió el Nuevo Testamento, el verdadero sentido es, y yo les declararé, nunca los conocí, infractores de la ley. Ok, pero todo esto en las traducciones hay que entender que se va dando un acomodo, porque a Satanás, el interés de Satanás es tener la confusión religiosa a todo el mundo. Entonces así los mantiene un poquito más confundidos, como me mantuvo a mí por 49 años. Pero ¿qué sucede? Una preguntita. Sí. ¿Cómo se dice? Los que acaba de decir, los traductores, no inspirados, ¿verdad? Los que traducen la Biblia, sino solo los que la escribieron, sí. Los que la escribieron fueron los inspirados. Sí. Los traductores, No, ellos. los traductores no han sido inspirados. La obligación de ellos es traducir Sí. respetando el sentido de lo que el original está diciendo. Ajá. Lo que pasa es que Por a eso se veces, equivocan también, a veces de una son traducción humanos. a otra, pues Cambian. a veces cuesta mucho encontrar las palabras apropiadas para darle el sentido exacto del original. Sí. Ese es el problema. Viera que ella usa una Biblia que tiene una traducción, a veces nos gusta mucho, ¿verdad, Nana? Muy clara, Ajá. pero había un versículo que no, había unas palabritas ahí que no las tenía. ¿Cuál versión? No me acuerdo, véanle la versión de ella. Para al comienzo, la Biblia. Aquí da traducción al lenguaje actual, letra grande, editada por la Sociedad Bíblica Unidas 2002. Sí, sí, es la que yo uso de la Sociedad Bíblica Unidas, pero esta es del 2002, de la hermana. Yo uso la 1960. ¿Cómo dice aquí? Vamos a leerlo. ¿Cómo dice aquí? No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente.
antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Oiga usted, qué interesante esta Sí. Voy a conseguirme esta Biblia yo. Ve que traducir, tiene Qué unas buena. traducciones muy Y es de los bonitas. evangélicos, ¿no? Sí. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Dice el 23, pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. ¿Ve? Y así está el mundo hoy. Sí. La gente llama a Jesús Señor, Interesante esa Sí, Biblia, exacto. pero Jesús no los reconoce como hijos, no los reconoce como hermanos en la fe, no los reconoce. ¿Por qué? Porque han aceptado la gracia, quieren el perdón de Dios, pero no quieren someterse en obediencia, como dice en esta versión que tiene la hermana ahí tan clarita, Sí. a obedecer los mandamientos de Dios. Vea qué interesante. Y ustedes vieron que yo busqué quién editó esa Biblia, y es de las Sociedades Bíblicas Unidas del año 2002. Esa es la versión en que acabo de leer eso y está muy interesante. Ok, vamos ahora, Deuteronomio. Hermanos, si ustedes quieren lo buscan en la Biblia. Yo me tomé la tarea de transcribirlos para ganar tiempo. Aquí en la Firmina dice que eso Dios lo abomina. Deuteronomio 18, 10, 12 e Isaías 47, 13, 14. Véanlo aquí donde está. Deuteronomio 18, 10, 12. Usted puede confirmarlo con su Biblia. Ese es otro consejo que les doy. Le lo vemos ahí. Si manejan bien la Biblia, confirmen que lo que yo pongo ahí en la proyección está en la Biblia para que no sean engañados. Créanle a la Biblia, no le crean a Johnny, porque Johnny podría engañarles, pero la Biblia no les va a engañar. Y como ustedes tienen sus Biblias en sus manos, hagan como los hermanos de Berea, ya en el tiempo de los apóstoles, que dice que cuando el apóstol Pablo llegó a predicar a un pueblo que se llamaba Berea, dice que los hermanos ponían mucha atención a lo que el apóstol Pablo les predicaba, pero dice que inmediatamente acudían a las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento, porque todavía no existía el Nuevo Testamento, Sí. y corrían a escudriñar las escrituras, que eran el Antiguo Testamento, para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era cierto. Sí. Y el consejo que yo le doy a ustedes es que hagamos como los hermanos de Berea, Sí. que siempre confirmemos con la Biblia que lo que se nos está enseñando es lo correcto. Así como está, lo logran entender bien, o le arreglamos ahí la nitidez. No, está bien. Está bien, ¿no? Es que yo, Sí, tal vez ya. estos anteojos ya vi que Dice, como no, están no trabajando. sea hallado. Ok, Deuteronomio 18, 10, 12. Vea lo que dice el 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Ahí están los adivinos, astrólogos, agoreros, toda esa gente. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Dice el 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Cuánta gente visita los medios para hablar con sus familiares muertos? Y en realidad no hablan con el familiar, hablan con un demonio que se hace pasar por el familiar. Y dice el 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahí Dios le habló, es cierto, al pueblo hebreo cuando lo sacó de Egipto para que se corrigieran y se limpiaran de toda aquella contaminación que en 420 años de esclavitud en el imperio egipcio se habían ellos contaminado. Porque recuerden, entraron esclavos una generación que murió en la esclavitud. Nacieron, La de Moisés fue esa. sí, nacieron nuevas generaciones y murieron en esclavitud. Y cuando Moisés saca a los egipcios, eran las generaciones nuevas Claro. que habían nacido en esclavitud y que todo lo que conocían era lo que los egipcios les habían influenciado, totalmente contaminados. Entonces Dios tuvo que enseñarles lo que ya Adán sabía, lo que ya Abraham sabía, lo que Noé sabía, lo que Set sabía, lo que Lot sabía, todos esos hombres. Pero este pueblo, al estar en esclavitud tanto tiempo, contaminaron su creencia y su fe con muchas cosas del paganismo, y por eso Dios da esto para que ellos salieran de eso y nos queda a nosotros, como dice en el libro de Hebreos, que todas estas cosas que se escribieron en el pasado, que para aquellos hombres nos sirven a nosotros ahora. Nuestras enseñanzas. Ahora Isaías 47, el 13 y el 14 dice, te has fatigado en tus muchos consejos. No, pero ahí Comparezcan está. ahora Después se lo comparan a casa. y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. ¿De qué nos está hablando ahí?
Lo mismo de los horóscopos. Sí. ¿Alguno aquí le gusta leer horóscopo? Pues vaya sabiendo que está pecando. ¿Alguno aquí le gusta oír a todos esos que salen en la televisión que diciendo Géminis tal cosa, Sagitario tal cosa, Piscis tal cosa, etcétera, etcétera? Eso no es de Dios, eso es del demonio. Y ahí lo está diciendo, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos. ¿Qué hacen ellos? Contemplar las estrellas, contemplar los movimientos de los astros para, según ellos, decir lo que va a suceder, decir lo que va a acontecer para cada persona. Los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Sí, eso se las Y el horóscopo está El horóscopo, sí. un Que signo cuentan para los cada, el meses. zodíaco da un signo para cada mes. Dice el 14, he aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. Oiga, van a ser consumidos por el fuego de Dios. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se siente. Entonces los que consultan agoreros, encantadores, magos, andan en adivinación, en sortilegios, en hechicería, etc., dice que van a ser consumidos por el fuego. Y no va a quedar de ellos nada. Porque Dios no tolera nada de eso, porque va en contra de su voluntad. Ok, un poquito de historia. El médico y astrólogo francés Nostradamus, en el reinado de Carlos IX, admitió que la literatura ocultista es condenada por la Biblia. Vea lo que hizo Nostradamus. Admitió, reconoció que toda esa literatura ocultista es condenada por la Biblia. Lógicamente que la Biblia es la palabra de Dios, entonces es condenada por Dios. Pero vaticinó en el año 1564 que su rey moriría de 90 años. ¿Y qué sucedió? Que su rey no murió de 90 años, sino que falleció de 24 años. También dijo en 1555 que en 117 años, con 3 meses y 11 días, contados a partir de aquel momento, la tierra iba a disminuir en su población. Pero lejos de cumplirse ese vaticinio Nostradamus, la población más bien ha aumentado exageradamente, que hoy, al inicio del año 2020, ya estamos muy próximos a los 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Y Nostradamus dijo que más bien iba a disminuir, y fue todo lo contrario. En los últimos 2 siglos, la población se ha aumentado de una forma espantosa. Lo cierto, hermanos, es que solamente se valen de los incautos e ignorantes para vaticinar, unos presumiendo por sí mismos y otros bajo una influencia satánica. Y aquí tenemos que entender, hay charlatanes que empiezan a decir cosas que la gente ingenua les cree, y a veces ellos hacen adivinación por ellos mismos. Pero también hay un peligro muy grande, que muchos de ellos también lo hacen con un pacto con Satanás y lo hacen bajo una influencia satánica. Desde civilizaciones muy antiguas, el hombre se ha desviado de su origen siguiendo creencias paganas. ¿Cuál es el origen verdadero del hombre? Dios, Jehová de los ejércitos, el Padre Celestial, creador de cielos y tierra. Amén. Porque en el Génesis 1 encontramos el relato de la creación de Dios. Y Dios estableció las reglas del juego desde el principio. Imagínense que en Efesios 2, 8 al 10, se nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. Ahí estamos claros, la salvación es un regalo gratuito de Dios. Sí, amén. Cada uno de nosotros recibimos el perdón de Dios. ¿De qué recibimos perdón? De haber pecado. Sí, amén. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y dice también la Biblia que sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Cristo vino y derramó su sangre para darnos perdón de pecados. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo vengo a Cristo y entiendo esto de la gracia, le pido perdón, lo acepto como mi Salvador, y entonces Jesús dice, yo te perdono, pero no peques más, como le dijo a aquella mujer adúltera que violaba el 7º mandamiento. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno, Señor, todos se han ido. Pues mujer, yo tampoco te condeno. Vete, pero, ahí está el pero no peques más, o sea, no violes más el mandamiento.
Y aquel hombre que Jesús sanó también en un estanque que se llamaba el estanque de Betesda, si mal no recuerdo el nombre, creo que sí, Betesda, el Siloé, el estanque de Siloé en un lugar llamado Betesda, sí, el estanque de Siloé en Betesda. Aquel paralítico que tenía años de estar ahí y que tenían la creencia de que cada cierto tiempo un ángel venía y movía las aguas y el primero que caía al agua era sano, y el paralítico Jesús le pregunta, ¿quieres ser salvo? O ¿quieres ser sano? Perdón. Señor, ¿cómo seré sano si cada vez que se remueven las aguas por el ángel no hay quien me ayude a que yo entre al agua? Y entonces Jesús le dice, Levántate. toma tu lecho, levántate y anda. E inmediatamente el paralítico se levantó y se fue. Y cargó el lecho y era un día sábado. Y entonces, ¿qué sucedió? Que cuando aquellos judíos, fariseos y rabinos vieron al paralítico cargando el lecho, un momentito, señor, usted no sabe que hoy es sábado, no puede cargar ese lecho. Yo no sé, el que me dijo que me le levantara y que caminara, me dijo, toma tu lecho y anda. Y por eso yo lo traigo. ¿Y quién fue? Y no supo decir el hombre. Pero dice el relato, ahí en el libro de Lucas, despuésito, dice que después él se encuentra con Jesús. Y entonces Jesús y él tienen una pequeña conversación. ¿Y cuál es el consejo que le da a Jesús? Bueno, ya le dice que sus pecados son perdonados y todo, pero ¿qué le dice? Vete, pero no peques más, no sea que te acontezca algo peor. Le dice a ese paralítico que él sanó. Vete, cuéntale a tu familia, porque él quería seguir con Jesús. Dice, no, vete y cuenta, da testimonio, testifica a tu familia, a tus amistades, a tus vecinos, de lo que Dios ha hecho en ti. Pero no peques más, no sea que te venga algo peor. O sea, la gracia de Cristo nos pide como requisito que no pequemos más. El problema hoy en día es que mucha gente está creyendo en la gracia, pero no está cumpliendo con la segunda parte que demanda la gracia, que es la obediencia completa a Dios. Y le obedecen en parte, pero en parte le desobedecen. Y por eso Jesús les dice ahí lo que leímos en Mateo 7, 21 al 23, que aunque echen fuera demonios en el nombre de Jesús, que aunque sanen enfermos, que aunque hagan milagros, que aunque profeticen en el nombre de Jesús, Jesús les dice, no los conozco, violadores de mi ley o hacedores de maldad. Es que el secreto, hermanos, está que Cristo nos perdona de haber violado sus mandamientos. Pero una vez que nos da el perdón, Él espera que ya yo no viole más sus mandamientos. Es como decirle a un ladrón, sí, Jesús te perdona, venga Cristo, y el ladrón se arrepiente y llora y todo, y le decimos, oye hermano, como usted no tiene trabajo, siga robando para que viva. Entonces sigue violando el mandamiento octavo que dice, no hurtarás. O que al drogadicto le digamos, sí hermanito, pobrecito usted, si no toma más droga le va a dar una crisis y se va a morir de la crisis por falta de droga, porque todavía no se ha desintoxicado. Tome droga pero poquita. O sea, va a seguir en el pecado. No, Cristo dice, no peques más. Y entonces esa es la razón por la que nosotros tenemos que ser obedientes a los mandamientos de Dios. Después les explico esto, los mandamientos de Dios, porque están también los mandamientos de Dios dados a través de Moisés. Y están los mandamientos de Dios escritos directamente por Dios en tablas de piedra. Que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 15 en adelante, que ahora atestigua el Espíritu Santo de que su ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Pero eso lo vamos a ver después, va a haber tiempo para eso. Sí. Si ustedes no se me desmotivan y siguen viniendo a las enseñanzas, van a aprender mucho de todo eso. Sigamos con adelante. Dice, en la historia de la humanidad han existido varios imperios, como los fenicios, los sumerios, los egipcios, los hititas, los asirios, los arameos, los sidonios, los minoicos, los misímicos, todos esos antes de la existencia de Babilonia como imperio. Pero esos imperios que existieron, Dios los menciona en su santa palabra y toda la historia de las guerras que hubieron y todo lo que sucedió con aquellos antiguos hermanos del Antiguo Testamento. Pero Dios se enfoca para el tiempo del fin a enseñarnos a partir del imperio de Babilonia. Sí, dice, de ahí para acá, ¿verdad? Es que sí. empieza a contar, yo no sabía de esos otros, no los conocía. Sí, todos esos fueron antes, el egipcio, el imperio egipcio, donde estuvo sí, José, esclavizado el pueblo de Israel, sí. de Israel, era el egipcio. Pero los asirios, la Biblia menciona a los asirios, menciona a los arameos, menciona a los sumerios, los fenicios. Pero, no obstante, para entender el tiempo del fin, Dios enfoca el tema a partir de la existencia del imperio de Babilonia.
donde se inicia la astrología como método de lectura de señales en presagio del destino de los reyes y reinos. Porque en Babilonia lo que le interesaba al rey era conocer su futuro. Entonces empiezan a utilizar la astrología como un medio para poderle decir al rey lo que le esperaba, lo que le venía, y los reyes lógicamente querían oír cosas bonitas, nada más, ¿no? Posteriormente, los griegos desarrollan esa astrología hasta alcanzar la forma que se conoce actualmente. Entonces la astrología, como funciona hoy en día, la podemos ver desde dos puntos de vista. El punto de vista verdaderamente científico, para estudiar los astros y cómo es la atracción entre astros y por qué hay un orden en el universo donde hay tantos astros y no chocan entre ellos. Y por qué los astros se mantienen en sus órbitas y no jalan ni para allá ni para acá, sino que se mantienen en medio de todo el universo sin provocar un caos. Esa es la astrología, digámosle, pura, limpia, de los científicos, en un sentido sano. Pero está también la astrología demoníaca, que utilizan todo esto para hacer premoniciones, adivinaciones y decir cosas que no son realidad y que van totalmente contrario a lo que Dios ha establecido. Entonces, mis amados hermanos, solo Dios conoce el futuro. Él anuncia el porvenir. Por ejemplo, en Isaías 46, versículos 9 y 10. Ahí en Isaías 46, 9 y 10 dice el 9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es palabra pura de Dios a través del profeta Isaías. Amén. Ahora, Dios es único, mis hermanos. Isaías 45, 21, 22 nos dice, el 21: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. Pregunta: ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Mirad a mí, dice el 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que creer sin cuestionar de ninguna manera lo que el Espíritu Santo reveló a través del profeta Isaías. Y esto se aplicó para Isaías y el pueblo en aquel entonces y se aplica para nosotros hoy en día. Porque dice que la palabra de Dios es permanente, viva y eficaz. Amén. Cielo y tierra pasará, dijo Jesús, pero mi palabra no pasará. Sí, ahora, ya pasó el cielo, ya pasó la tierra. No, aquí estamos todavía en la misma tierra, ahí vemos los mismos cielos. Entonces, con mucho más razón, la palabra permanece, porque no han pasado los cielos ni ha pasado la tierra. Su palabra permanece, es eterna, es inherente a Dios, porque Él es el que la da. Tratando sobre esto, que solo Dios conoce el futuro, dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la gloria de sus manos. Oiga, dice la Biblia que la naturaleza cuentan esa gloria de Dios, que el firmamento anuncia la gloria de sus manos, pero en ninguna parte dicen el futuro del hombre. Entonces, ¿cómo es que los astrólogos, porque ven a Venus, a Júpiter, a Mercurio y la posición de los planetas y todo eso, se pretenden bajo un argumento del zodiaco decir lo que le va a acontecer a cada persona dependiendo de la fecha en que nació? Si los astros no revelan nada de eso. Y según los astrólogos y según los adivinos y toda esa gente, viendo astros, saben cuál es el futuro y saben cuál es lo que le conviene a cada persona, y entonces hacen eso que llaman el horóscopo, y la gente está embobada comprando periódicos o viendo por internet hoy en día todo lo que es el horóscopo para ver qué le depara el mes. Lo peor es que cada día le cambian, ¿verdad? Hoy el horóscopo dice una cosa y mañana ese mismo horóscopo ya le dice otra cosa. No es constante, es cambiante. Pero la gente está embobada con una venda espiritual que no ven eso, y entonces todos los días ven el horóscopo
para ver qué le Para trae comprar el la día. lotería, ¿verdad? Andan viendo a ver qué ve, Todo si eso. una mariposa tiene números y qué el otro. No, y Animalito, ahí en eso voltea. mismo le Sí. dicen a uno, compre tal número ¿Sí? Correcto. de lotería. Ahí es número. Sí, Vean la que fecha lo- que nació, hay un- o el que nació el hijo. Hay un libro que una vez yo lo vi en manos de una pariente mía que explica qué números comprar de acuerdo a los animales, de acuerdo a los sueños y de acuerdo a un montón de cosas, ¿verdad? Sí. O sea, pura, hermanos, pura cosa diabólica. Immanuel Kant, que era un filósofo cristiano, escribió un libro que se llama, esa obra, Crítica de la razón pura. Immanuel Kant dijo, la razón ante el espectáculo de las maravillas de la naturaleza y de las estructuras majestuosas del mundo, va de grandiosidad en grandiosidad y de condición en condición hasta el autor supremo y absoluto de todas las cosas. Dios. Y hermanos, aquí entonces entendemos que el sabio puede cambiar de opinión, pero el necio nunca la cambia. O sea, el sabio en su sabiduría reconoce cuando se ha equivocado y cambia de opinión, pero el necio es terco. Él se mantiene en lo que ha creído y se encierra en lo que ha creído, y aunque se le expliquen cosas que revelan cuál es la verdad de Dios, él se enfrasca, ya sea por religiosidad, ya sea por incredulidad o por la razón que sea, ya sea por el orgullo, por el ego, por lo que sea, pero prefieren creerle a los demonios por medio de tanta cosa que hay escrita que creerle a Dios a través de su santa palabra. Sí, así es. Ahí está la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento de Immanuel Kant. Dice que nació el 22 de abril de 1724 y murió el 12 de febrero de 1804. Eso es nada más un aspecto para historia. Ok, seguimos con solo Dios conoce el futuro. Punto 2, es Dios eterno y creador. Oiga, mire, ya va relacionando Apocalipsis y Daniel ahí, vea. Arriba Apocalipsis, abajo Daniel. Dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Pero ese temer a Dios no es un temor de miedo, sino más bien es un temor de respeto, de adoración. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso lo encontramos también relacionado con Apocalipsis 12, 17, con Apocalipsis 19, 10 y con Romanos 3, 26, que son pasajes que nos dan luz al respecto. Y dice que en el tiempo del fin se revela, como lo leímos ahora en Daniel 12, 4 y en 9, 10. Dice el 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. A Daniel se le ordenó, cuando él hizo la pregunta que no entendía, el ángel le dice, no, Daniel, esto es para el tiempo del fin, cierra el libro, porque esto va a ser revelado en el tiempo del fin. Y nadie lo entendió, ¿verdad? Y nadie lo entendió. ¿Cuándo se empezó a entender eso? ¿Cuándo se abrió? Bueno, ahorita les explico cuándo se... Sí, claro. Sí, en el año 1835 por ahí se empezó a entender por medio de un señor llamado Guillermo Miller, Sí. que empezó a recibir luz al respecto. Ahorita, si hay tiempo, vamos a entrar un poquito en esa historia, por eso es historia también. Entonces dice, cierra, dice, y dice, hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cómo está la ciencia hoy en día? Sí, Súper aumentada. sí. A mí me sorprende, yo tengo un primo en Estados Unidos y cuando queremos, nada más por WhatsApp, Sí, se ve y todo. por videollamada, nos vemos las caras y él me muestra todo en la casa de él, yo les muestro aquí y lo vemos todo, él como que si estuviera aquí, yo como que si estuviera allá. Con su familia. Qué aumento de la Uy, ciencia. mamá, sí. Y eso, ¿verdad? Y tantas cosas más que hay. Ah, sí. A veces uno ve noticias ahí, vea los celulares. Un celular que inventan hoy, dentro de 12 meses ya está obsoleto porque hay otro celular más tecnológico, más capacitado, con más cosas, Esos son los chinos. que hace que ya que el celular Sí. no valga la pena y todo el mundo No. quiere el nuevo. Va aumentando, se da la ciencia, el conocimiento de los hombres.
Vea esas benditas freidoras de aire que hay ahora. Sí. Ya no se usa manteca, ya no se usa grasa para freír cosas. No. Y quedan riquísimas las comidas. Sí. O sea, la ciencia se ha aumentado grandemente y la gente corre de aquí para allá. La puranza. Ustedes van a San José y se van a San José y ven como la gente va y la gente viene por montones. La gente avanza, cumpliéndose lo que dice la profecía. Ahora entonces, el ángel le respondió a Daniel, dice: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Nosotros, hermanos, somos los que vamos a decidir si nos quedamos en la parte de los impíos que no entenderán o si le vamos a dar lugar a Dios para ser parte de los entendidos que comprenderán. Ahí está el secreto. Yo soy el que tomo mi decisión. Yo soy el que le doy lugar a Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero es si alguno abriere. Porque el que no abre la puerta de su corazón, de su mente, para que Cristo entre y lo enseñe, él no se va a imponer. Él es un caballero. Dios respeta. Contrario a Satanás, que a la fuerza nos pone cosas a veces en el camino o en el pensamiento para que nosotros caigamos en pecado. Pero Dios respeta, Dios es todo un caballero y Jesús dice: yo primero toco la puerta de tu corazón. Si tú me la abres, yo entro y voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. ¿Y qué es lo que vamos a cenar? La palabra de Dios, que es el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida y Jesucristo dio su palabra. Entonces vamos a cenar con su palabra, comiendo su palabra, digeriendo su palabra en el plan que Dios la estableció y no como los hombres la han torcido, porque lamentablemente por eso hay tantas religiones. Solo en el ambiente cristiano del mundo hay más de 8,000 y resto de denominaciones cristianas, porque todos tienen su propia interpretación de la Biblia. Sí. Pero nosotros tenemos una forma de interpretar y estudiar la Biblia, que es que la Biblia se explica a sí misma o se interpreta a sí misma. Sí. O sea, lo que un pasaje de la Biblia me dice, si yo no lo entiendo, tengo que estudiar otros pasajes que me van a ayudar a complementar para que entienda aquel otro. Sí. Y luego también utilizar el método histórico de la historia. Por ejemplo, esto de Babilonia, de los medos persas, de Grecia, de Roma pagana, de Roma papal, y todo lo que está sucediendo y lo que viene por suceder, que se le reveló a Daniel y que se menciona también en Apocalipsis. Tenemos que ver entonces los acontecimientos históricos para entender qué parte de la profecía se ha cumplido y qué falta por cumplirse. Ajá, amén. Ese es el secreto, mis hermanos. Entonces dice que Dios revela el futuro. La función de un profeta es ser portavoz de Dios, transmitir mensajes a individuos y pueblos constituyéndose en maestro de justicia, no en maestro de ganar dinero. Porque hay muchos profetas que lo que andan buscando es enriquecerse, falsos profetas. El verdadero profeta de Dios lo que menos le interesa es el dinero. ¿Por qué? Porque es un maestro de justicia. Lo que le interesa es que la verdad de Dios sea revelada. Dios llama y se revela a hombres y mujeres como profetas. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque en Joel dice que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice: y vuestras mujeres profetizarán, vuestros niños. También dice: los ancianos soñarán sueños. O sea que Dios no está excluyendo a la mujer. No es esto exclusivo para hombres, es para hombres y mujeres. Todo, sí. Hay mujeres profetas, hay hombres profetas. Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y entonces nosotros lo que tenemos revelado es a través de los profetas de Dios. Y en Hechos 2:17, dice el 17, aquí el apóstol Pedro está mencionando lo que dijo el profeta Joel y cómo se cumplió en el tiempo de los apóstoles cuando oraron en el aposento alto, donde habían aproximadamente 120 personas reunidas, cómo se cumplió ese derramamiento del Espíritu Santo, como Jesús lo había prometido, que les dijo que estuvieran ahí reunidos hasta que viniera sobre ellos el Espíritu de poder, que les iba a dar poder, fortaleza, para que le fueran testigos en todo lugar, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra.
Pero eso fue la primera etapa del cumplimiento de esto, porque viene, esa fue la lluvia temprana, lo que en la Biblia se llama la lluvia temprana, porque después va a venir la lluvia tardía, que es cuando nuevamente el Espíritu en el tiempo final se va a derramar con gran poder y van a haber milagros verdaderos de Dios, no los milagros que está haciendo Satanás hoy, haciéndoles creer que son de Dios. Y dice ahí, en Hechos 2:17, y en los postreros días dice Dios, bueno, ahí está muy claro, postreros días. ¿Cuáles son los postreros? Los últimos días, ¿no? Sí. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, Sí. y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto tiene dos aplicaciones. Como les dije, en el tiempo de los apóstoles, la aplicación en lo que se denomina lluvia temprana, y en el tiempo final, que lo vamos a ver si estamos vivos, nuevamente un derramamiento grande va a haber del poder de Dios, del Espíritu Santo, que es lo que se denomina la lluvia tardía. Pero como hoy no estamos hablando ni de lluvia temprana ni lluvia tardía, yo no me voy a detener ahí, porque sí me interesa introducirlos para que podamos entender lo que vamos a estudiar en el libro de Daniel. Hay una forma de Dios de comunicarse con su profeta. Dice Números 12:6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. O sea, el profeta de Dios, el verdadero profeta, Dios le va a hablar en visiones y en sueños. ¿Y cómo se prueba al verdadero profeta? Bueno, ahí la Biblia nos dice cómo se prueba al verdadero profeta. Deuteronomio 18, 21 y 22 nos dice que si se cumple lo que predice el profeta, es de Dios, dice. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová no ha hablado? O sea, dice la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo conoceremos que no fue Jehová el que habló por medio de ese profeta? Entonces, ahí está la respuesta. Versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea, que aunque ese profeta venga a decir que van a haber calamidades, que van a suceder cosas negativas, no le tengamos temor, porque... Habría que esperar entonces a ver. Sí, pero imagínense que aquí en Costa Rica hay un hombre que se las da, primero se las dio de apóstol, ahora, no, se las dio de profeta, ahora se las da de apóstol profeta, que ha andado predicando por muchos países aquí en América, y yo creo que hasta Europa fue a predicar. Y este señor dijo a finales del año 2018, dio como 18 puntos que iban a suceder en Costa Rica en el 2019. Ya terminó el 2019 y absolutamente nada de lo que él dijo se cumplió. Él tiene su iglesia central ahí en Tibás, ya ustedes pueden imaginarse quién es. Y no se cumplió nada de lo que dijo. Ahora acaba de decir, y ahí lo tengo porque me lo mandaron al celular, acaba de decir que Dios le reveló a él que en este año 2020 el Espíritu, y dio el nombre del Espíritu de él, se va a multiplicar en otros profetas y en otros siervos que están a las órdenes de él. Tiene nombre el espíritu de él. Sí, él da el nombre de él, como que eso es lo que se va a multiplicar y se va a reproducir, como decimos reproducir, ¿verdad? Como la gallina reproduce un montón de pollitos, él dice que se van a reproducir sus profetas y que se van a dar cuenta. Hermanos, cuando uno oye ese video que me mandaron a mí, uno dice, bueno, definitivamente no es profeta de Dios, porque nada de lo que ha dicho, que yo le escuché en aquella predicción de que iba a acontecer en el 2019, nada se cumplió. Y ahora viene entonces a decir, y ahora no dijo que van a suceder acontecimientos en el país, sino que ahora van a surgir nuevos profetas, pero con el espíritu de él. Vean ustedes qué delicado va. Dice que cuando Dios revela el futuro, se prueba al verdadero profeta por sus frutos. Y Jesús lo dijo en San Mateo 7, 15 y 20. Dice el 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que dice el 20, así que por sus frutos los conoceréis. Y vean que ahí les volví a citar Sí, el pasaje de San Mateo 7, 21 al 23, sí. que lo voy a volver a repetir, hermanos y hermanas, para que les quede bien grabadito, para que ustedes no sigan siendo engañados por el enemigo con sus falsos profetas. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad del Padre Celestial que está en los cielos. Y el 22 dice: y en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el versículo 23 Jesús les contesta y les dice: no os conozco, violadores de la ley, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es. Y lo hacían en el nombre de Jesús, que es lo que vemos hoy en día. Montones de gente hablando en el nombre de Jesús, empezando por el líder de la religión tradicional de este país. Este señor Francisco, ustedes ven en Canal 7 cómo todos los días ponen un párrafo supuestamente dicho por don Francisco. Yo no sé si lo pone don Francisco o sus asesores lo dan en nombre de él, pero solo palabras bonitas y palabras que parecieran ser lo que debe ser, pero es el engaño de Satanás para mantener a la gente ligada a él, y en ese engaño que a través de la religión Bueno, ha ya se tenido, enojó en las noticias y le pegó a la, ustedes lo vieron. le pegó a una oriental, sí, y ya han sacado montones de memes por eso. Pero es Sí. mejor respetar, ¿verdad? La verdad Sí. es que ya sabemos cuál es la fe de ellos, ya Dice- sabemos que... Mundo. Ok, dice, preparando a un profeta, los caminos del Señor son extraños. En ellos permite al hombre transitar para lograr sus propósitos. No obstante, en ese contexto, debemos recordar que Él desea lo mejor para sus hijos. O sea, Dios nunca va a preparar a un profeta para maltratar a su pueblo. No, Dios prepara a un profeta para bendecir, para corregir, prepárense. nunca nunca. para maltratar. Entonces, mandó a Jonás a predicar a Nínive, el pueblo de Nínive creyó, se arrepintieron, se salvaron. Sí. Mandó a Lot Tercer año. y Abraham al pueblo de Sodoma y Gomorra para que corrigieran, no quisieron creer, fueron destruidos. Sí. Pero no porque Dios quería destruirlos, sino porque definitivamente los rechazaron y desobedecieron. ¿Cuál vamos a hacer nosotros? Vamos a ser como el pueblo de Sodoma y Gomorra, o como en el tiempo de Noé, que Noé 120 años predicándole. Oiga, es que el pueblo en el tiempo de Noé sí que no tiene excusa. 120 años Noé diciéndoles, estoy construyendo un arca, porque viene un diluvio, y dice Dios que el que no se arrepienta va a ser eliminado. Arrepiéntase, envuélvase a Jehová, dejen de tener tanta maldad. Y se burlaban de Noé. Y cuando ya llegó el momento, Dios cerró la puerta del arca, que nadie la podía abrir, porque lo que Dios cierra nadie lo abre, y lo que Dios abre nadie lo cierra. Sí, así es. Y entonces ahora sí, golpeaban el arca y pedían socorro, ayuda, y ya no había oportunidad, se les fue el tiempo de la gracia. Porque la gracia ha estado siempre, el amor de Dios y el perdón de Dios. Desde el Edén nomás, cuando Adán y Eva pecaron, ahí empezó ya a manifestarse la gracia. Cuando ya Dios estableció el remedio para que Adán y Eva, sacrificando el cordero y derramando la sangre del cordero, que era tipo de Jesucristo, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, recibieran la gracia, el perdón gratuito. Y ellos le creyeron a Dios y empezaron con el sacrificio. Vean qué claro está en Abel y Caín. Abel sacrificó el cordero como Dios estableció y era salvo. Sí. Caín desobedeció y le quiso dar una ofrenda diferente a Dios, que Dios no la quiso, no la aceptó. A pesar de que Caín buscó lo mejor del fruto de la tierra, Dios dijo, no Señor, eso no es lo que yo pedí. Sí. Y desobedeció, pero él quiso agradar a Jehová a su manera. Así están las religiones hoy en día, queriendo agradar a Dios a su manera. Pero Dios les va a decir, no os conozco, violadores de mi ley, no los conozco. Apartados de mí. Deportación de Judá a Babilonia. En el tercer año de Joacim, rey de Judá,
Daniel 1.1. ¿Quién me lo lee? Daniel 1, porque no lo puse ahí. Daniel 1.1. Léamelo, hermana, bien fuerte, por favor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ok, entonces empezamos ya con Daniel, que en el tercer año, cuando estaba Joacim, rey de Judá, se inició esto. Ahora léame el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ok, los colocó ahí como trofeos de guerra. Vean, hermanos, por ser desobediente Judá, Dios permitió que Nabucodonosor los invadiera y los tomara presos. Se llevó un montón de gente presa a Babilonia, entre ellos a 4 muchachos, ¿verdad? 4 muchachos que son los 3, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron lanzados al horno de fuego, y a Daniel, que fue lanzado al foso de los leones, porque fueron obedientes y fieles a Jehová y no cedieron ante lo que la religión pagana les imponía. Ok, por la desobediencia se dio esta deportación de Judá hacia Babilonia, porque el pueblo cayó en desobediencia a Dios. Entonces, hay una selección para optar como estudiantes en la Universidad de Babilonia. Eso lo encontramos en los versículos 3 y 4. ¿Quién me lee los versículos 3 y 4 del capítulo 1 de Daniel? Entonces el rey dijo a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los israelitas el linaje real de los príncipes, ¿verdad? Jóvenes, sin defecto, de buen parecer. Ay, que no tengo los lentes. Hermana, buen ¿me puede? parecer. Sí, porque Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Entonces vean ustedes, hermanos, cómo Dios va preparando a sus profetas. Ahí estaba Daniel como profeta. Y entonces el rey pidió que escogieran lo mejorcito de los prisioneros que habían traído, lo más selecto, que tuvieran buen parecer, buena apariencia física, pero también inteligencia. Ok. Y esos jóvenes que fueron elegidos fueron 4. ¿Ya? Los jóvenes hebreos seleccionados que están en Daniel 1, 5 y 6. Léame el 5 y el 6, por favor. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase en 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Amén. Entonces nos vamos dando cuenta, mis amados hermanos, que ya se da un principio que ya lo vamos a ir entendiendo. Porque a estos jóvenes se les ofreció adaptarse a las costumbres de Babilonia. Y ellos rechazaron eso. Sí. ¿Por qué? Porque ellos tenían temor de Jehová. Y ellos sabían que no podían contaminarse porque si no caían en pecado. Ok, ¿cuáles eran estos jóvenes? Daniel. ¿Qué significa Daniel? Dios es mi juez. Que también era llamado Belsasar o Baltasar, a Daniel. Luego Ananías, que significa Jehová es misericordioso. O bien Dios se ha revelado o ha favorecido, que fue el que bautizaron como Sadrach. Luego está Misael, que significa Pertenece a Dios. ¿quién pertenece a Dios? O también el que lo es lo que Dios es. El que es lo que Dios es. A este lo bautizaron como Mesach. Y luego el cuarto es Azarías, que significa Jehová ayuda o Dios ha ayudado. Y a este fue el que bautizaron como Abednego. Ve, hermanos, vean qué importancia tiene el nombre. ¿Eh? Vean Ellos traían, qué lindos nombres traían ellos, ¿verdad? Todos se relacionaban con Dios. Eran nombres exactamente, nombres en la costumbre
en la línea de Jehová. Sí. Pero como cayeron al paganismo en cautiverio, Pues, ellos no se ya. contaminaron, pero les cambiaron el nombre por Sí. nombres de los paganos, ¿va? Sí, dicen que eran ídolos o algo así ahí. No obstante, aunque les cambiaron los nombres, no les pudieron cambiar el carácter. Eso es lo más importante, Eso es lo más importante. que no les pudieron cambiar el carácter. Sí. Entonces seguimos que aquí como el tema preparando a un profeta, dice el punto 4, la decisión de los jóvenes judíos fue no contaminarse con la comida del rey, Daniel 1:8. Luego, ustedes lo pueden leer en su casa todo el capítulo, para ganar tiempo yo nada más voy a mencionarles aquí lo que tiene cada pasaje de estos. Entonces la decisión de los jóvenes judíos fue no contaminarse con la comida del rey, según Daniel 1:8. Punto 5. Tuvieron una prueba por 10 días. Pidieron al encargado de darles de comer que les diera chance por 10 días solamente con legumbres y frutas. No querían las carnes, no querían los banquetes del rey, Sí. sino que querían la dieta que Jehová había Sí. establecido desde el principio. Porque ustedes saben, yo no sé si lo saben mis hermanos que están acá, que vienen de otras iglesias, que en Génesis encontramos la dieta original que Dios estableció para el ser humano. Fue después del diluvio que Dios permitió comer carne. Sí. Es más, Dios permitió comer carne por la dureza del corazón del pueblo. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de comidas tampoco, entonces voy a seguir adelante. Ellos pidieron una prueba por 10 días. ¿Y qué pasó al final de los 10 días? Que estos 4 jóvenes estaban más sanos, más robustos, más rosaditos, en mejores condiciones que el resto de los jóvenes que sí comieron de las comidas del rey, que eran comidas impuras, porque ahí comían animales impuros y comían cosas que Dios prohíbe que comamos. Y dedicaban a los ídolos esas comidas. Y dedicaban a la idolatría las comidas. Sí. Entonces, ¿qué dice Daniel 1:15? Que fue una prueba exitosa. Ellos pasaron por esa prueba y salieron exitosos. Luego Daniel 1:17 nos relata que Dios premió a los jóvenes fieles. Los pusieron en eminencia. Fueron recompensados por esa fidelidad a Dios. Y luego Daniel 1:17 también dice que Daniel es honrado con un don especial, el de profeta. Dios lo honró a Daniel con ese don de profeta. ¿Por qué? Porque él fue fiel a Dios y no se contaminó con lo que el rey había mandado hacer, sino que él dijo: yo no quiero de esto, denme solamente legumbres y frutas, dame prueba por 10 días, y si en los 10 días no hay resultados, me matan, como dice el rey, o si hay resultados, ustedes verán cuál es la verdad. Y en Daniel 1:20 está el examen final realizado por el rey, con éxito sobresaliente a favor de los 4 jóvenes judíos. El rey tuvo palabras de elogio. Dice que estaban 10 veces, ¿verdad? Más Estaban 10 veces mejor que los que- demás en sabiduría. que los demás. Imagínense que la expresión del rey en favor de ellos dice ahí que es el 1:20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Y ahí fue donde empezaron ellos a estar en gracia delante de Dios, que siempre estuvieron porque fueron obedientes, pero empezaron a caer también en gracia delante del rey, porque el rey vio que eran 10 veces mejor. Entonces, hermanos, aquí hay un conflicto de fe, de principios de fe. Y este conflicto de principios de fe está la adoración y la obediencia. ¿La adoración a quién? O adoro a Dios creador y solamente a Él, o caigo en la idolatría y acepto lo que dicen los hombres que me llevan a adorar en la forma incorrecta, que no es la forma que Dios ha establecido. Ahí entonces me pueden llevar al error. Ese es un asunto de adoración. ¿A quién adoro? A Dios, que ha establecido su verdad en su santa palabra, pura, como dice la Biblia, o a mi religión, si soy de alguna religión, lo que dicen mis líderes humanos y que me llevan al final de alguna manera a ser idólatras del líder que me está enseñando aquello. No, es que mi pastor lo dice, es que mi profeta lo dice, es que el maestro religioso lo dice y yo creo lo que él dice. Ok, sigamos. Yo le digo a la humanidad, sigan creyendo
a lo que su líder religioso dice, aunque sea contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces al final, ¿a quién están adorando? No están adorando a Dios. Y por eso Jesús les dice, no, señores, aunque ustedes lo hicieran en mi nombre, no los conozco. Todos esos milagros. Es más, ustedes echaron fuera demonios en mi nombre y yo no los conozco a ustedes. Eso es lo que dice Mateo 7, 21 al 23. Y luego también es un asunto de obediencia. ¿A quién le obedezco? ¿A Dios a través de su santa palabra o al diablo a través de todos los argumentos y razonamientos religiosos? Yo tengo que tomar una decisión en mi vida. ¿A quién adoro y a quién obedezco? Porque yo puedo estar creyendo que adoro a Dios y Jesús dijo, no se equivoque, si no hace la voluntad de mi Padre Celestial que está en los cielos, usted no me está adorando a mí. Y luego obediencia. ¿Qué dice Efesios 2.10? Efesios 2.10 dice, es más, lo voy a leer y voy a leer Efesios completo del 8, Efesios 2 del 8 al 10, para que vean qué clarito está eso. Hermanos, porque cuando yo era evangélico, yo siempre predicaba sobre Efesios 2, 8 y 9, y nunca predicaba sobre Efesios 2, 10. Yo vine a aprender ahora, en la iglesia donde estoy ahora, sobre Efesios 2, 10. Pero antes yo no lo predicaba, yo usaba mucho Efesios 2, 8 y 10. ¿Qué dice? El 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí terminaba la lectura y empezaba a hablar de la gracia para arriba y para abajo, a la derecha y a la izquierda, para adelante y para atrás, pero nunca tocaba el versículo 10. Y vean qué interesante lo que dice el versículo 10. O sea, me está diciendo el Espíritu Santo en Efesios 2, 8 al 10, que yo soy salvo por gracia y no por obras, que es un don, un regalo de Dios gratuito, para que nadie se gloríe. Pero me dice el 10 que tengo que obedecer mandamientos. Vea lo que dice el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vean, hermanos, ¿ustedes creen que Dios preparó de antemano que hubieran enfermos, que hubieran viudas sufriendo, que hubieran huérfanos sufriendo, que hubieran guerras, que hubieran todas estas calamidades para que nosotros hagamos buenas obras? No, eso vino como consecuencia del pecado. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas son sus mandamientos. Porque obedecer los mandamientos son obras. Si yo obedezco los mandamientos, estoy haciendo obra de obediencia. Entonces Dios preparó de antemano sus 10 mandamientos para que nosotros andemos en ellos. Pero cuando nosotros quebrantamos algunos de los mandamientos, estamos violando la ley de Dios, la que Él escribió en tablas de piedra, con su propio dedo y 2 veces. Porque cuando Moisés bajó y encontró al pueblo adorando un becerro de oro, quebró las tablas. Entonces Dios le dice, prepárate, lábrate 2 tablas como las primeras que te di y me las traes de nuevo al monte, porque voy a volver a escribir los mandamientos como los escribí en las primeras tablas. Y por segunda vez Dios con su dedo escribe los mandamientos en tablas de piedra. ¿Para qué? Para que la influencia humana no torciera, pero ni en un punto, ni en una tilde, ni en una coma, los mandamientos de Dios. Es que ahí no podía torcer. Entonces, exactamente, quedando escritos por el dedo de Dios, Moisés no podía cambiar nada. Y Dios los escribe y nos deja los mandamientos. Esas son las obras buenas, las buenas obras que dice aquí que andemos en ellas, la obediencia a esos mandamientos. ¿Por qué? Hermanos, si nosotros, hoy no voy a hablar de los 10 mandamientos, tal vez un día los explico con más detenimiento, pero todo lo que el ser humano hace tiene relación con alguno de los 10 mandamientos. Vean lo que es sencillo. Es más, hasta Jesús lo amplió y dijo, el que odia a su hermano ya es homicidio en su corazón. El que desea a la mujer ajena ya es adúltero en su corazón. O sea, todo lo que nosotros hacemos tiene relación con los mandamientos. Por la vista, por el oído, por el tacto, por lo que hablamos, todo tiene relación. ¿Por qué? Porque lo que hablamos podemos hablar mentiras. Y entonces violamos el 9º mandamiento, que dice que no digamos falsos testimonios, que no digamos cosas que no son verdad. Bueno, pero hoy no voy a hablar de los 10 mandamientos, nada más estoy hablando de la obediencia. Observamos en el libro de Daniel un conflicto de principios de fe que evidencia la lucha entre el bien y el mal. Mis hermanos, el paganismo proliferaba en todo el reino caldeo que los ponía a prueba. Pero su fe en Dios les induce a ser obedientes a pesar de las circunstancias adversas.
Y hoy en día yo lo he vivido en carne propia, yo puedo dar testimonio. Cómo he perdido amistades, hermanos que en un tiempo fueron mis hermanos en la iglesia evangélica, y como yo hoy estoy guardando el sábado porque me faltaba guardar ese mandamiento, ya ahora me ven como un enemigo y me ven de larguito y ya no quieren saber nada de mí. Es más, de mi propia familia, tengo familiares que me han bloqueado en el teléfono por el WhatsApp para que yo no me comunique con ellos, porque yo soy ahora un obediente a guardar el mandamiento de Dios. Para que usted no les hable, que no quieren No, saber nada. es que ellos no quieren saber nada. Sí. Imagínese que un hermano mío me dijo, pero Johnny, ¿cómo usted cayó en esa iglesia adventista? Si cuando usted predicaba en la iglesia pentecostal hasta que se sentía la unción del Espíritu Santo en usted. Le digo, bueno, yo no sé si era el Espíritu Santo, tal vez por la misericordia de Dios, pueda que sí, pueda que no, porque Jesús dice que como yo estaba, un día iba a ir a la presencia de Él, a decirle, mire Señor, yo oré y se sanaron enfermos, Sí. yo oré y eché fuera demonios, porque yo todo eso lo viví Yo me y lo ponía practiqué. rojo. Yo me ponía rojo. Lo viví y lo practiqué, pero ¿qué me iba a decir Jesús? Si yo no me arrepentía y entraba a la obediencia como tiene que ser, iba a oír esas palabras terribles de Mateo 7, 21 al 23, de que apartados, no os conozco, obradores de maldad o violador de la ley. Vea qué triste, hermanos, esto es delicado, la gente no lo ha entendido y no lo quieren entender porque Satanás les tiene la mente cauterizada. Pero a pesar de las circunstancias adversas, aunque la familia me desprecie, aunque el compañero de trabajo me desprecie, aunque el vecino me desprecie, yo tengo que ser firme y pararme en la roca que es Jesucristo. Sí, amén. Y seguir adelante y decir, de aquí en adelante, Señor, yo obedezco tu palabra Amén. y ya no me interesa lo que los hombres digan. Voy a obedecerte a ti antes que a los hombres, como dijo Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, amén. Ok, la Biblia es la suprema revelación divina, mis amados hermanos. No hay otra revelación que Dios nos haya dejado que no sea su santa palabra. La Biblia es la regla de fe y de conducta de la humanidad. Es la revelación de Dios al hombre. Es la palabra profética. Vamos a ver estas dos citas. Yo creo que sí nos da tiempo porque vean que ya vamos a terminar. La palabra profética. Leamos segunda de Pedro. Búsqueme usted, hermana, segunda de Timoteo 3:16. Y la hermana Pía puede buscarse segunda de Pedro 1:19-21. Para que veamos lo que nos dice ahí sobre la palabra de Dios. Vamos, segunda de Timoteo y segunda de Pedro. Segunda de Pedro. 1, 19 y 21. Léalo por favor, 1:19-21. Pongan mucha atención. Fuerte, hermana, que se escuche bien. Primera de Pedro, sí. Segunda de Pedro. Primero la segunda de Pedro, ok. Sí. 1, 19. Aquí. 19, 21 y 21. Además tenemos la palabra profética, aún más segura, que hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El 20 también. Sí. Ante todo, sabéis que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada Ok. del mismo profeta. Sí. Ok, vea qué interesante. Nos está diciendo la palabra de Dios que la palabra profética es lo más seguro. O sea, lo que está escrito como profecía en la palabra de Dios. Es lo más seguro. Y dice que hacemos bien en estar atentos a esta palabra de profecía como a una antorcha. ¿Por qué una antorcha? Porque la antorcha da luz. Y la profecía nos da luz, nos alumbra Claro. para ver la verdad Nos de quita Dios. una venda de los ojos. Exactamente, nos da luz, que alumbra en lugar oscuro. Nuestro corazón estaba oscuro Sí. en la religiosidad que vivíamos. Por lo menos yo puedo hablar por mí, en la religiosidad que yo vivía, yo estaba en oscuridad, porque todavía no había entendido estas cosas. Pero ahora he venido a la luz de Cristo, porque esa antorcha, que es la palabra de Dios, la palabra profética, me ha alumbrado y me seguirá alumbrando, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana venga, de la mañana salga en nuestros corazones. O sea, cuando Cristo verdaderamente llega a nuestro corazón a través de la palabra profética, lo que está escrito, y a mí se me revela y se me quita la venda de los ojos y Sí. ¡qué barbaridad! Esto estaba en la Biblia y como yo nunca lo había visto. Sí. Mira, hay montones de pasajes que están en la Biblia que yo como evangélico nunca los había visto, ni los había analizado.
Y ahora que lo leo, digo yo, pero qué barbaridad, tantos años de ignorancia tuve yo. Y predicando. Y habiendo estudiado para pastor evangélico en el Instituto Bíblico Centroamericano MISPA, que es donde yo estudié para ser pastor. Y nunca estas cosas en la Biblia las había analizado, ni visto, ni me las enseñaron. Ok. Por eso. Y dice el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué dicen los sacerdotes en el caso de la Iglesia Católica? Le dicen a los feligreses que ellos no están en capacidad de entender la Biblia, que tienen que creer a lo que ellos les explican. Y entonces los hermanos católicos, si no lo explica el sacerdote o el mismo papa, ellos dicen que nosotros, como nos llaman hermanos separados, que estamos equivocados, porque según ellos nos salimos de la verdad de la Iglesia Católica para caer en la mentira de la Iglesia Protestante. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que en verdad los más equivocados son ellos. Sigue ahora 2 Timoteo 3:16, hermana. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, Leas el 17 también. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, ¿es una parte de la escritura inspirada? Todas. No, dice que es toda la escritura, que es inspirada por Dios. No es Entonces, cuando usted lee Mateo, Marco, Lucas, Juan, Isaías, Ezequiel, Daniel, los Salmos, Salot, Deuteronomio, Levítico, cualquier libro que usted lea de la Biblia, léalo siempre consciente de que es inspiración de Dios. Sí, amén. Todo. Y crea lo que dice la Biblia. El problema es que la gente lee lo que dice la Biblia y cree lo que dice el líder religioso. Entonces ahí es donde está el conflicto, porque muchos líderes religiosos, no, hermano, usted no se preocupe, eso no es para nosotros, eso se escribió por otras circunstancias, pero nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, y estamos en la dispensación de la gracia, porque tienen la gracia a partir del Calvario para acá. Sí. No han entendido que la gracia está desde el Edén para acá, que ya desde que el hombre cayó en pecado, merecía la muerte eterna, pero que Dios propició un plan de salvación, prometiendo a un Mesías que venía a dar su vida en rescate por nosotros. Entonces aquella gente del Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento, creyó a Dios sacrificando un cordero que era tipo de Cristo, representaba a Cristo. Ellos estaban creyendo por fe de que al matar a aquel animalito y derramar su sangre, obtenían perdón de pecados, porque era tipo del Mesías prometido. Amén. Era la gracia para ellos de esa manera. Entonces hay dos pueblos en el Antiguo Solo Testamento, Cristo, ¿verdad? un pueblo que fue salvo por gracia mirando hacia el futuro a un Mesías prometido. Y en el Nuevo Testamento existimos un pueblo salvo por gracia mirando hacia el pasado lo que el Mesías prometido cumplió en la cruz del Calvario. Ajá. O sea, los dos pueblos se unen en el Calvario. Amén. Aquellos creyeron en el Mesías prometido, no sabían su nombre porque no había venido a la tierra, nada más sabían que era el Mesías prometido. Sí. Creyeron y mataban el cordero que representaba ese Mesías. Nosotros hoy creemos en ese Mesías y celebramos la Santa Cena Sí, amén. en conmemoración de que Él es el que nos da la salvación, porque dice que cuando bebamos la Santa Cena, el vino y el pan, que representan su cuerpo y su sangre, dice que la muerte de Jesús anunciamos hasta que Él venga. ¿Qué anunciamos con la Santa Cena? La muerte de Cristo. Entonces nuestra vista está hacia el pasado, en la muerte de Cristo, que es el que nos dio vida con su muerte. Y aquel pueblo miraba hacia el futuro Mataba el corderito. y mataba al corderito, había muerte también, anunciando que el Mesías iba a morir. El misma salvación. Es lo mismo, plan. es la gracia. La gracia para las dos iglesias, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Amén, todos. Entonces ese engaño de Satanás de que del Calvario para acá está la gracia y que todo lo demás era solo para los judíos y no para nosotros, es un engaño de Satanás para que la gente siga en la confusión religiosa y siga con esa Babilonia mentirosa. César Cantú, un historiador italiano, dijo: observo que la Biblia es un libro para todos los siglos, para todas las naciones, para todas las razas. Ella conforta a todos los que sufren, nutre el alma, eleva el intelecto y cultiva el gusto por lo bello. Este señor César Cantú, que era un italiano, nació en un lugar llamado Vibrio el 5 de diciembre de 1804 y murió en un lugar de Italia llamado Milán el 11 de marzo de 1895. ¿Por qué les traigo a colación la fecha de él y los lugares en que nació? Para que veamos, hermanos, que estoy hablando de un personaje real y no un invento como para convencer a la gente, sino cosas reales que la historia demuestra que han existido. Ok, ya casi terminamos, nos quedan dos filminas, dice esta, la penúltima.
Que el propósito de las profecías, ¿cuál es? Bueno, nos revela el futuro, la profecía. Apocalipsis 1, del 1 al 3. Si alguien tiene Apocalipsis abierto, lo leemos. Y si no, yo lo leo para no abusar de ustedes. Apocalipsis 1, del 1 al 3. Vea lo que dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oiga, hermanos, el tiempo está cerca. Y el versículo 1 dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. O sea, esto es importante. Cuando estudiemos el Apocalipsis vamos a ver cómo estas cosas que deben suceder pronto y cómo estas cosas que están para suceder cerca, ya mucho de ello ya se ha cumplido. El mensaje de las 7 iglesias es un mensaje interesante. Cada iglesia representa un periodo de la historia humana, de la condición de la iglesia. Y nosotros estamos viviendo en la última iglesia. Hay 7 iglesias y la última es la de la Odisea. Y nosotros, en la condición en que está la iglesia, hoy en día estamos viviendo como la iglesia de la Odisea. Pero eso lo vamos a ver cuando entremos al estudio del Apocalipsis. Dice luego el Salmo 119, 105, que la palabra nos ilumina nuestra senda. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso dice el Salmo 105. Luego en Timoteo 3:15, que ya leyó la hermana, señala el camino de la salvación. Timoteo, creo que ese fue el que leyó, ¿verdad? ¿O fue el otro? 16, sí, 3, 16, 17. Ah, usted leyó el 3:16. Vamos a leer el 3:15 porque es importante eso, que no se quede en el aire. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Oiga, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Cuáles escrituras? Y cuando Pablo le escribe a Timoteo no existe el Nuevo Testamento. Sí, apenas se está formando el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuáles sagradas escrituras sabía Timoteo de su niñez? Todo el Antiguo Testamento. Claro. Y vea cómo Pablo hace referencia al Antiguo Testamento y le dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso muchos dirán, ya el Viejo Testamento no hay que leerlo. No, Si es que ahí está es que no han entendido que toda la esencia de... para entender el Nuevo Testamento Hay que leer el Viejo tenemos que conocer el Viejo Testamento, como le está diciendo Pablo aquí a Timoteo. Por eso yo quiero que primero estudiemos Daniel, para que cuando lleguemos a Apocalipsis, que es tan simbólico, ustedes van a irse recordando lo que hemos aprendido en Daniel, es parecido. para ir viendo con claridad el Apocalipsis. Ok, y para no ser engañados, porque Mateo 24:24 también nos advierte a nosotros de que en los postreros tiempos, en las señales antes del fin, como le preguntaron a aquellos discípulos al Señor, vendrían engañadores, falsos profetas, falsos maestros. Dice el 24:24 de San Mateo de la siguiente manera: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. ¿Qué vemos hoy en día? Sí. Haciendo grandes señales, ¿verdad? Y grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Oiga, parecen milagros, parecen ser tan de Dios, que van a engañar, si les es posible, aún a los escogidos de Dios. Porque el milagro va a parecer de Dios. Sí. Ahora, ¿cuál es la gente que cree que todos esos milagros son de Dios? El que no estudia la palabra de Dios a fondo para darse cuenta verdaderamente que es lo de Dios y que no es lo de Dios. Tener Para no ser engañados. Para no ser engañados. discernimiento. Porque San Juan 14:15, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Y Jesús quién es? Es Dios, el Hijo de Dios. Y no había escritura en ese momento. Entonces, ¿de cuáles mandamientos hablaba Jesús? De los mandamientos que se conocían en el Antiguo Testamento. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué dice el versículo 16? Hermanos, ustedes que vienen de otras iglesias, le hacen San Juan 14, 15 y 16. Porque Jesús dice en San Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y de seguido en el versículo 16 dice, y si ustedes guardan mis mandamientos, ¿qué le dice Jesús? Yo rogaré al Padre y os enviará el otro Consolador, el Espíritu de verdad. O sea, el Espíritu Santo. Entonces, entendamos claro. ¿A quién dice Jesús que le va a enviar el Espíritu Santo, el Consolador? A los que guarden sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Nadie de aquellos hombres le preguntó cuáles mandamientos. Todos sabían que eran los 10 mandamientos.
Nadie preguntó. Nadie lo interrogó, Señor, ¿de cuáles mandamientos habla? No, nada. Eso lo sabía muy bien. Lo sabían muy bien. Conocían muy bien cuáles eran los mandamientos de Dios. Y entonces les dijo, si ustedes guardan los mandamientos de Dios, yo rogaré al Padre y les enviará el Consolador, el Espíritu de verdad. Ok. Para nuestra seguridad y prosperidad también es el propósito de las profecías, para darnos seguridad y prosperidad. Segunda de Crónicas 20:20. Vean lo que dice Segunda de Crónicas 20:20. Esto es importante porque son pasajes, hermanos, que a nosotros nos ayudan a entender de lo que estamos hablando. Segunda de Crónicas 20:20 dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea, tenemos que creer a la profecía. El que rechaza los profetas, el que rechaza la profecía, no puede ser prosperado espiritualmente hablando. Pero el consejo bíblico, el consejo divino es que creamos a Jehová y que creamos a sus profetas. Por eso nosotros tenemos que analizar a los profetas que se levantan hoy en día para ver si son o no son de Dios. Y la Biblia nos da a nosotros los tips para reconocer a un verdadero profeta de un falso profeta. Tal vez algún día podamos estudiar eso que dice la Biblia para poder reconocer al verdadero y al falso profeta. Concluyendo, hermanos, la pretensión de predecir el futuro constituye uno de los más grandes fraudes del diablo para engañar, para sumir en la desesperación y desorientación de la vida. Porque él es el padre de mentiras. San Juan 8:44 dice que él es homicida y que no hay verdad en él. Que cuando habla de suyo habla y dice que habla mentira porque no hay en él verdad. San Juan 8:44. Ahora, solo Dios conoce el futuro revelado al hombre por amor a través de sus profetas con mensajes de esperanza, salvación y vida eterna. Daniel es sorprendente por su contenido profético, acucioso y exacto. Vaticinó el futuro en relación a imperios que surgirían desde los días de Daniel hasta nuestros días con 2300 años de anticipación. Vean ustedes, cuando Daniel recibe toda esta visión, toda esta revelación, que empezó con el imperio Babilonia, siguió el Medo-Persa, después los griegos, después los romanos, como conocemos ese imperio romano que desmenuzaba y hollaba y hacía tanto daño, y luego ahora el imperio romano papal. Dice que Daniel recibió esta revelación y la anunció 2300 años de anticipación antes. Y hermanos, entonces en la siguiente lección tendremos la respuesta exacta para ver cuáles son estos imperios. Aunque ya la hermana Pía me dice que el hermano que vino hoy hace 8 les habló un poquito de estos imperios. Entonces yo puedo darles otro poquito de explicación, sí, tal vez con otras palabras, y se les va a ampliar lo que el hermano ya les haya dado y van ustedes a reforzar el conocimiento para que ahí sigamos viendo todo lo que nos revela Daniel sobre esto, y así cuando lleguemos a Apocalipsis, que clarito van a tener ustedes todo el panorama de la profecía bíblica y por qué nosotros creemos estar predicando la verdad de Dios a través de la Biblia. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Amén. Y hermana Pía, tiene usted la palabra exactamente, puede usted orar. Que Dios me les bendiga.